ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Este. Dice, determinar el peso promedio de 7 vikingos. Estos son los vikingos. Miren los vikingos. Entonces resulta que los vikingos tienen el siguiente peso. ¿Listo? Mírenlo, ahí está marcado. Pero resulta que yo lo puedo llevar eso a una tablita de datos. ¿Cómo construyo la tablita de datos? De la siguiente manera, miren la tablita. Entonces, en esa tablita, ¿qué hago yo? Coloco unas cositas que necesito. ¿Cuáles son las cositas que yo necesito? Los X u Y son las observaciones distintas. Entonces, ¿qué observamos? Que hay unas personas que tienen 54 kilogramos. Miren. ¿Cuántas personas tienen 50 kilogramos? Una sola. ¿Verdad? Entonces, eso lo escribo aquí como frecuencia. Esto que coloqué aquí, esta columna, es la frecuencia. Y la frecuencia lo que nos dice es el número de veces que un dato se está dando. O sea, son las diferentes observaciones que se observan, ¿correcto? Este X u Y es cuáles de esas observaciones distintas hay. Solamente hay de 54 kilogramos, de 62 kilogramos, de 81 kilogramos y de 94 kilogramos. Y aquí aparece una columna que dice que multiplique la columna de X u Y por F su Y. Entonces aquí aparece esto, 54 por 1 da aquí 54, miren. 62 por 1 da 62. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica esta fórmula para esa media. Entonces la media también para esos datos va a ser la sumatoria de los X u Y por F su Y dividido entre N, que es el número de datos. Entonces reemplazamos, sumamos esta columna que está aquí y lo dividimos entre el número de datos. Y observe de que el número de datos, ¿cuántos son? 3, 4, 5, 6, 7. O sea que aquí nos hace falta colocar que el N para nosotros, o sea, el número de vikingos, ¿son cuántos? 7. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hacemos esta suma que nos da ¿cuánto? 560 y lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 7. Y al hacer esa división nos da exactamente 80 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que el peso promedio de los 7 vikingos es de 80 kilogramos. Sería ejemplo 4, ¿no? Dice, se tiene la distribución del número de hijos por familia de un barrio y nos dice, calcula el número promedio de hijos por cada familia. Entonces, nuevamente tenemos una tabla. Mire la tablita. Y entonces, ¿qué tenemos? Que esas familias, observen, esas familias, el número de hijos pueden ser 2, 3, 4, 5 o 6 hijos. Hoy en día ya los hijos de más de 4 hijos ya no se utilizan, muchachos. Pero observen este detalle, que hay 10 familias que tienen 2 hijos. Hay 8 familias que tienen 3 hijos, hay 16 familias que tienen 4 hijos, hay 10 familias que tienen 5 hijos y hay 6 familias que tienen 6 hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo saco aquí el número total de familias, o mejor, en ese caso sí, se tiene el número de hijos por familia, entonces vemos que el número total de esta columna nos da ¿cuánto? 50.000. 18 más 16 nos da 34
más 10, 44 más 6, 50. Y este 50 nos está representando el número de familias que fueron encuestadas. Listo. Entonces sacamos esta columna, la columna de X sub Y por F sub Y. Entonces aquí sería 2 por 10, 20, 3 por 8, 24. Y observe de que nos da aquí un número total de ¿cuánto? De 194. ¿Correcto? Entonces tomemos ese dato, 194. O sea que aquí lo que hicimos fue sacarle una sumatoria a esta columna. El n para nosotros vale 50. Ese es el número de familias encuestadas. ¿A dónde? En ese sector de un barrio. 50. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos esta columna y la sumamos. Y lo dividimos entre el número total de familias. ¿Cuánto nos dio? 194 dividido entre 50, y eso nos dio un promedio de 3,88 hijos, que más o menos nos da aproximadamente 4 hijos. Entonces, ¿qué encontraron? ¿O qué encontramos? Que el número promedio de hijos por cada familia, el número promedio de hijos por cada familia es de ¿cuánto? De 4 hijos.